Retornamos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Hoy vamos a hablar en esta segunda parte con el internacionalista Carlos Noboa. Vamos a hablar sobre el gran tema de la semana, que es el reinicio de las relaciones diplomáticas tras un periodo de 53 años entre Estados Unidos y Cuba. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por estar en nuestro programa. Buenos días, Fabián. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la primera pregunta era, ¿qué necesidad tenía, por una parte, Obama y por otra parte, Raúl Castro, de reiniciar relaciones diplomáticas? ¿Cómo observas esto? En el caso cubano, el régimen de Castro está apelando a todo tipo de posibilidad que le permita sobrevivir en el futuro. Es decir, para el régimen cerrado de Cuba, tan cercano físicamente, geográficamente a Estados Unidos, pero tan lejano comercial e ideológicamente en las antípodas de Estados Unidos, por supuesto, ver el ejemplo chino era una suerte de paradigma, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista cubano, con respecto hacia China, no hay un gran cambio, porque lo que pretende Cuba con Raúl Castro es mantener relaciones comerciales, pero dentro de ese esquema de partido gobernante único. Claro, es algo así como cambiar para que todas las cosas sean iguales. Así es, ¿no? Siguiendo, pues, si China lo puede hacer, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ¿por qué no? Nosotros, era el pensamiento. Y por el lado estadounidense es bien curioso, es muy interesante, porque sabemos que en Estados Unidos la política exterior está subordinada a la política doméstica o a los intereses de la política doméstica. Por un lado. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos tiene en este régimen federal, digamos, ¿no? Tiene un margen de maniobra limitado, porque el Congreso tiene mucho poder, ¿no? Podríamos decir que es un presidencialismo limitado. Entonces, eso hace que los presidentes de turno todos busquen en alguna decisión de carácter internacional pasar a la historia. Fíjate, Jimmy Carter lo hizo con el Canal de Panamá, también con el acuerdo de paz entre israelíes y egipcios. Lo hizo Nixon con el acercamiento a Cuba. Lo hizo Bush, bueno, la guerra de Bush, que no le salieron, pero también lo intentó hacer Bill Clinton con la reunión entre Arafat y Barak para lograr un acuerdo en Camp David entre israelíes y palestinos, que no se concretó. Y hoy Obama, quien además desde antes de iniciar su mandato tuvo algún tono discrepante con la política tradicional del establishment estadounidense, quería hacer algunos cambios, pero, como sabemos bien, había una serie de candados. En primer lugar, el inicio de gestión, luego el hecho de querer llegar a una reelección. Si esto lo hubiese hecho antes de la reelección, pues no salía elegido, probablemente, ¿no? Y una serie de cambios. Y hoy, que ya se dieron a las últimas elecciones legislativas dentro de lo que va a ser el periodo de Obama, con las cartas sobre la mesa, Obama pues lo que hace es trabajar temas internacionales que están dentro de su margen de maniobra, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la reducción de emisiones con China, por un lado, el tema de que beneficiaría a 5 millones de inmigrantes para que logren legalizarse en Estados Unidos, y hoy pues esta cereza que corona todo, pues el tema del acercamiento con Cuba, ¿no? Entonces eso ya es para la historia, ¿no? Así es. Bueno, ayer habló la secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Jacobson, hablando un poco de la mecánica que sigue, y incluso se atrevió a anunciar que ya en enero comienzan las conversaciones formales, y dijo que era más que todo un trámite que es relativamente fácil, pero tenemos que comenzar a hablarnos un tema concreto, que es el tema de inmigración. Sin embargo, sabemos que hay otros temas que la administración demócrata en el próximo año, sobre todo cuando ya dijimos de que va a estar dominado el Congreso por los republicanos, no va a ser nada fácil, específicamente el bloqueo económico. Claro. ¿Cómo piensas que se va a encarar este tema? ¿Cree que va a ser un tema de negociación interna entre demócratas y republicanos? ¿Ahí se va a establecer, digamos, el centro del debate político? Es muy interesante el escenario, porque nos permite dar en el clavo o mirar un punto fijo en esta situación diplomática, política, económica, por supuesto. Aquí hay un tema sentimental, ¿no? Que, digamos, no se ha tocado mucho. Este tema sentimental tiene que ver con los miles de refugiados cubanos que fueron llegando desde hace 53 años, por supuesto, a territorio estadounidense. Tiene que ver
con ruptura de familias, tiene que ver con padres o hijos que no pudieron volver a ver a sus padres, ¿no? Y podemos enumerar una serie de casos de la época de los Marielitos, al caso del Balcerito Elián y una serie de cosas más, ¿no? Entonces ahí hay un punto fijo. El otro tema es que ha habido un cambio de correlación de fuerzas entre la disidencia cubana en Florida, ¿no? Entonces los jóvenes piensan distinto a los mayores, que eran más radicales en su posición anti-Cuba, ¿verdad? Anti-régimen castrista, por un lado. Entonces, por un lado, ahora vemos que los congresistas republicanos, algunos como Marco Rojo, por ejemplo, posible candidato a la presidencia republicana en un futuro, que es el típico ejemplo del perfil del cubano americano hoy en día, ¿no es cierto? Un tipo bien formado, que habla muy bien los dos idiomas, con un conocimiento pues de los cambios que han habido en el mundo en los últimos años, pero que tiene todavía un discurso totalmente anticastrista, ¿no? Anticastrista, que ha criticado fuerte Lincoln Díaz Barat, otro ex congresista republicano. Y los demócratas están en su juego. Sabemos bien, como tú lo decías, que a partir de enero los republicanos van a tener una mayoría en el Congreso, y eso a priori nos haría pensar de que esto va a ser muy difícil. ¿Que va a ser difícil? Lo va a ser. Pero yo creo que hay dos elementos importantes. Por un lado, el tema de practicidad, es decir, esto va a originar pues un mensaje hacia el futuro, ¿no es cierto? De los republicanos no pueden cerrarse, a decir no simplemente, por un lado, y por otro lado, parte de esto tiene que ver con la exigencia de los propios empresarios estadounidenses, que de alguna manera, a través de los lobbies en Estados Unidos pues son legales, ¿no? Han direccionado a que se llegue a este punto, porque en una época de crisis, en una época de contexto, viendo que muchos empresarios canadienses, europeos, sobre todo españoles, ¿no? Van y hacen grandes negocios en Cuba. Entonces los estadounidenses se preguntan por qué, y además ahí hay una serie de hechos coyunturales que han coincidido, ¿no? El reconocimiento del fracaso del bloqueo, las necesidades económicas de hacer empresa y una serie de cosas más. Claro, pero ¿qué tan poderoso eso me pregunto, puede ser hoy ese lobby anticastrista actualmente en Florida? Un factor, como es natural, es el tiempo, ¿no? Esto ya no son los mismos dirigido por Más Canosa, que tuve una sólida oposición pues contra cualquier política que buscara inclinarse por un acercamiento a Cuba, porque ahora los jóvenes cubanos que ya están en Estados Unidos han llegado pequeños con los Marielitos, o los hijos de los cubanos ya establecidos, ya que medio que se han americanizado, y ya el tema de los fusilados, de la violación de derechos humanos, que me quitaron mis tierras, es un tema pues que está enterrado en la historia, y ellos están tratando de vivir su futuro, enfocándose en su futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tan débil es y qué tan fuerte puede ser hoy ese lobby cubano para poder poner en agenda este tema dentro de los republicanos, y que sea un tema pues de obstáculo para que Obama continúe con su acercamiento a Cuba? Yo creo que va a ser ruido, simplemente va a ser mucho ruido, pero bueno, en la teoría de relaciones internacionales sabemos bien que existe el realismo, ¿no? El realismo político, y este realismo político dice que los países no tienen amigos y no tienen intereses, ¿verdad? Entonces, Cuba en este momento es un interés estratégico, económico, para Estados Unidos, más que un tema político, y eso finalmente va a primar, porque los republicanos, que además dentro de los republicanos hay una suerte de cambio de tono, hay una suerte de cambio de ideología de fondo, digamos, de no ser tan radicales en algunos aspectos, digamos que de alguna manera podemos decir que Obama los ha puesto contra las cuerdas de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Porque el escenario, digamos, que se plantea en principio es favorable a los republicanos, pero los republicanos van a tener que tallar con dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el tema de inmigración, cómo se maneja el tema de migración, cómo le va a decir a los 5 millones de personas que puedan beneficiarse con la nueva ley,
decir que los republicanos den marcha atrás. ¿Cómo le va a decir eso? Por un lado. Y por otro lado, se han dado grandes pasos con respecto a Cuba, que esto, lo último, pues es lo más trascendental, evidentemente, pero no es lo único, ¿no? No es lo único porque ya desde hace un tiempo el régimen de Raúl Castro, quien además es más práctico que Fidel, ¿no? Ha tenido una serie digamos, de mensajes que ha ido dando para acercarse de alguna manera a Estados Unidos. Correcto. Por último, Carlos, ¿qué va a cambiar en Cuba? Hablamos un momento del partido político único, partido único. ¿Crees que este es el inicio de un pluralismo político, de aceptar que tiene que cambiar, que el Partido Comunista Cubano no es el único que puede existir? ¿Qué va a significar esto? Yo creo que eso es una utopía, ¿no? Yo he estado viendo mucho la reacción en la Florida, exigen eso, ¿no? Exigen eso, pero yo creo que esto no se va a dar. Yo creo que va a ser al estilo chino, es decir, va a haber mucha apertura, los cubanos van a empezar a viajar, van a recibir más remesas, va a haber más importación, va a haber mucho más facilidades, pero lo que es la cúpula del Partido Comunista no va a cambiar, va a seguir siendo un régimen único que va a darle muchas facilidades a Estados Unidos. Pero en todo caso el cambio va a ser muy gradual, porque cuando se hace intercambio comercial, cuando viene gente de Estados Unidos a visitar Cuba y gente cubana que va a Estados Unidos, van a tener otras referencias, van a tener unos nuevos valores, y eso puede hacer cambios políticos internos, ¿no? Puede haber un cambio de chip, pero que va a ser, yo diría, a mediano o largo plazo. Correcto, Carlos. Bueno, Carlos, te quiero agradecer mucho por tu presencia. Yo quisiera contar con tu presencia para otra oportunidad. A tu disposición cuando quieras, Fabián. Gracias, Carlos. Era Carlos Noboa, internacionalista, hablando sobre el tema actual, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. De esta manera, señores, vamos llegando al último programa del año. Nuestro programa va a ingresar a un periodo muy pequeño de receso. Nos veremos en enero nuevamente aquí con los programas de TV Andina, y para ustedes, señores, unas felices fiestas y nos vemos el próximo año. Muchas gracias por todo.